Muy buena noche a todos y sean bienvenidos a este webinar realizado por Ingenia Capacitación Integral. El tema que vamos a estar tratando es el de efecto de viento en las estructuras. Estaremos también realizando próximamente otros webinars y también el inicio de otros cursos. Les recordamos que toda esta información para webinars, para otros cursos, pueden consultarla en los grupos de WhatsApp o directamente en la página de Ingenia. Pueden revisar ahí la información tanto de los cursos próximos como de algunos cursos pregrabados en los que se tiene la ventaja de los horarios más flexibles. Bien, ahí les mandé en el chat este enlace para quien requiera conocer más detalles. Pues vamos a comenzar. En este webinar relacionado a la parte de efectos del viento, vamos a estar revisando principalmente algunas cosas que conllevan a la parte de, eh, pues de los análisis de viento y de las cargas que se presentan. Algo pues inicial que hay que comenzar a definir corresponde a lo que, es a lo que se refiere a los análisis de viento, porque hemos escuchado este tema, pero a veces queda un poquito eh, confuso el saber a qué se refiere exactamente hacer un análisis de viento. Vamos a decir que de una manera sencilla, analizar el viento pues corresponde a poder obtener la cantidad de carga que ejerce el viento sobre la estructura. Así, por ejemplo, cuando decimos un análisis de cargas muertas, por ejemplo, pues se refiere a que vamos a obtener la cantidad de carga muerta que afecta a la estructura. En este caso, análisis de viento, pues se refiere a obtener los kilogramos o las toneladas de viento que actúan sobre una estructura. Y con ello, pues, vemos que este análisis puede ser muy complejo en ciertos puntos porque eh, analizar el viento no es tan sencillo como analizar las cargas muertas que ya dependen de el peso de cada material. Y ahí pues, es más sencillo, pero un análisis de viento requiere conocer algunas variables que no tenemos em, muy específicas o que pueden tener muchos valores dependiendo de pues muchos factores, como por ejemplo la velocidad del viento en la región, como la geometría de la estructura, la altura de la estructura. Las cargas del viento van a depender mucho de ese tipo de factores. Entonces, llegar a determinar cuántos kilos de viento se presentan en una estructura, pues sí puede llegar a ser un poquito complejo, pero vamos a comentar O un se poco de esta borran parte muy de rápido porque están los dibujando con efectos que se color. tienen precisamente para las estructuras. Les recuerdo a quienes se van uniendo que cualquier pregunta, cualquier duda que puedan tener durante el webinar, pueden mandar mensaje en el chat y vamos a estar comentándolo. También este webinar es un espacio un poquito más limitado en el tiempo. Vamos a trabajar eh, con un tiempo de aproximadamente mm, unos 30 45 minutos. Entonces, todas las preguntas que se generen a través del chat las vamos respondiendo conforme vayamos avanzando. Les quería mostrar estos dos documentos porque son los que rigen la parte del análisis de viento. Si ya comentábamos que analizar el viento indica obtener los kilogramos de viento que afectan la estructura, pues necesitamos un cierto proceso o un procedimiento. Y aquí de lo que nos apoyamos son de estos dos documentos, que son el Manual de Diseño de Obras Civiles de CFE, que lo vemos aquí en la parte izquierda. La CFE extiende un manual
que nos indica cómo calcular esas fuerzas de viento y nos da todo un proceso que se tiene que ir siguiendo y las variables que debemos de considerar. Mientras que en la parte derecha lo que tenemos es eh, el archivo de las normas técnicas complementarias para diseño por viento. Este manual es generado, pero por las normas de la Ciudad de México, por esta entidad, eh, pues a nivel capital, ¿no? A nivel Ciudad de México. Cada uno establece las formas en las que se debe de ir calculando esas fuerzas de viento. Es importante poder seleccionar el manual adecuado porque esto conlleva a el resultado de cuánta fuerza se le va a aplicar a las estructuras. Por ejemplo, al aplicar el manual de CFE, que lo vemos en la izquierda, algo que nos indica, ¿m? Son las cuestiones de las velocidades de viento. Aquí lo que quiero que veamos se- sea estos mapas que nos indican precisamente las velocidades que se podrían estar presentando del viento en las diferentes regiones del país. Por ejemplo, vamos a verlo aquí. Por ejemplo, ahí en la parte izquierda vemos que nos presentan un mapa del país marcado con colores amarillos, con color verde, otros con verde un poco más oscuro, el rojo o el naranja, que básicamente nos indican las zonas en color rojo con zonas más propensas o que han registrado mayores velocidades de viento. Y al tener mayor velocidad, pues indica mayor carga. Y pues, esa mayor carga, pues precisamente provoca efectos más desfavorables. Ahí vemos, por ejemplo, en la parte izquierda que nos están indicando que las zonas de las costas es en donde se llega a presentar mayores velocidades. Comentamos entonces que SFE contiene este manual. Por ahí nos daban en los comentarios sobre la última versión del 2020. Sí, efectivamente, en el 2020 se tuvo pues una actualización para ese manual. Anteriormente se tenía en el 2015, era lo más reciente, pero bueno, pues ya se tiene esta del 2020. Ya, bueno, ni tan reciente, pero es lo que tenemos como más actual. En las normas técnicas de la Ciudad de México, lo más reciente es para el 2023 que se actualizaron las normas. Tuvo algunos cambios ahí ligeros también, no tanto en la parte de normas de viento, sino en otras normas, pero bueno, importante indicar lo más reciente. Comentamos que eh, estamos viendo las versiones de los manuales, eh, el manual de CFE en la parte izquierda que contiene el viento que se presenta en toda la región y en la parte derecha que solamente corresponde pero a la parte de la Ciudad de México. Entonces, algo que podemos ver ahí, pues que en la Ciudad de México ya está como más específico porque en la parte izquierda pues viene muy general el cómo se está realizando. A pesar de ello, los manuales son un tanto similares, por así decirlo, porque pues cada uno de ellos nos va dando una forma de cómo calcular esas fuerzas. Mm. Y, por decir, aquí tenemos en la parte izquierda que nos indica algunas variables que se deben de tener, como por ejemplo los factores topográficos o factores de exposición. Vamos a que vean esto un poco más detallado. Aquí lo vamos. Manual de CFE nos indica, por ejemplo, determinación de las velocidades básicas de diseño. Esto se refiere a la parte de
hay que tomar en cuenta una velocidad con la que el viento se presenta y pues esa es como digamos, una variable importante de las principales. También las normas de la Ciudad de México lo que nos indican es cómo llevar a cabo este cálculo de las velocidades. Si vemos, de hecho, son similares. Ahí en la parte izquierda estamos viendo la fórmula que nos dice tres diferentes factores de topografía, de exposición local y de velocidad regional. También en la Ciudad de México nos indica un factor de topografía, de exposición y de velocidad regional. O sea, el proceso por el cual se van calculando las fuerzas de viento son similares, pero cada manual pues, nos va indicando cómo se estaría pues, desarrollando ese cálculo. Muy bien. Muy bien, aquí veo una de las dudas. Sí, les voy a enviar este par de archivos aquí al grupo, al al chat que tenemos para que también lo puedan tener. Son archivos de libre descarga en internet también, pero a veces sí hay que estar ahí buscando pues un poquito más. Entonces, uy, permítanme aquí y los envío. Mm. Ok, tenemos este archivo que son el de las normas y el manual de viento. Bien. Perfecto. Algo que continuamos con lo que es importante también tomar en cuenta es que las mismas normas nos van indicando cómo es que el viento eh, pues va a afectar a las estructuras dependiendo de ciertas situaciones. Aquí lo que quiero que revisemos mejor es unos diagramas que contiene de cómo las fuerzas pues se van analizando. Ahí nos da un esquema de una estructura. Aquí se ve como una casa, pero solamente es el dibujo porque esto nos indica cómo se aplicaría en otro tipo de estructuras, en otro tipo de proyectos de edificación o de eh, inclusive de otros, pues algunas otras estructuras como pudieran ser naves industriales, como eh, espectaculares, torres de comunicación. Esto aplica para todos, hablando de cómo se están presentando las cargas. Ya más adelante nos va indicando el manual cómo es que se van aplicando en ciertas zonas específicas, pero aquí una parte importante por ir visualizando es a lo que se refiere las fuerzas que actúan y la forma en la que actúan sobre la estructura. Por decir, aquí tenemos ahí en la parte izquierda que nos están dibujando que hay una dirección de aplicación del viento, llega en ese sentido y nos colocan aquí a lo que dice MB. Se refiere a un muro o a una cara de la estructura que está en barlovento. Aquí vamos a escuchar mucho esa palabra que sería barlovento y otra que es sotavento. Vamos a resumir con que el barlovento es en donde llega el viento o la cara o la superficie en donde incide, en donde se está aplicando. Aquí podríamos decir que en toda esta superficie el viento pues está aplicando hacia esta parte, en toda el área. ¿Con cuánto? Pues con una cantidad de kilogramos repartidos en esa área. La cara contraria, por ejemplo, vemos que tiene aquí lo están indicando como una MS o lo que llamaríamos un muro en sotavento. El sotavento, pues, quiere decir que es una cara en la que el viento no empuja, sino más bien, digamos que succiona esa cara. ¿M? O lo que podríamos decir es que se considera que la cara contraria al barlovento, pues,
está obteniendo cargas que están succionando, por así decirlo, a esa cara. Y hay que poner una cantidad de kilogramos en cada metro cuadrado que succionen o que empujen, digamos, hacia afuera esa cara. Eso lo vemos también en las cubiertas. Por ejemplo, aquí vemos que esta cubierta que nos marcan de este lado, nos la indican con una CB, que quiere decir cubierta en barlovento, o lo que sería una cubierta en la que el viento está llegando hacia ella, hacia esa superficie. Digamos que la aplasta o la va empujando. Mientras que en la otra parte vemos una CS cubierta en sotavento, quiere decir que el viento, digamos que está succionando esta parte. El viento sale de ahí, por así visualizarlo. Pero esto es importante porque con ello podemos ir identificando cómo es que las cargas de viento se van aplicando a una estructura o algún proyecto. Quiere decir que en un proyecto a veces solo visualizamos la carga que empuja a la estructura y no alcanzamos a visualizar la carga que succiona ciertas partes. ¿No? Entonces, ese es también uno de los efectos importantes a considerar, no solo el empuje, sino la succión, o lo que decimos, no solo el barlovento, sino el sotavento también. Aquí a la par les quería mostrar también este modelo. Estamos viendo aquí el programa de StatPro, es uno de los programas más utilizados para el análisis estructural. Se tienen otros como ETABS y SAP 2000 que también nos ayudan en la parte de análisis. Y este modelo, aquí lo estamos viendo en su modelo que llamamos analítico. Aquí lo podemos ver, se los muestro así, que es el modelo que llamaríamos modelo físico. O bueno, aquí es un pequeño renderizado únicamente que nos indica de una torre que llamamos torre arriostrada porque pues llega a estos cables, puede ser en 3 ubicaciones, en 4 ubicaciones, ya depende del diseño. En este caso se tienen tres columnas o tres postes principales con diagonales. Se tiene aquí un triángulo de retenidas o este triángulo con perfiles un poco más robustos para que pueda sostener todas las caras y con ello lo que vemos también es una estructura que es alta, o sea que el viento, pues sí, mm, tiene algunos efectos que pudieran ser desfavorables. Lo que quiero que eh, visualicemos es que se ha colocado algunas cargas. mm, 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 Lo tenemos aquí en la parte derecha y estas son cargas que se han ido aplicando. Aquí estamos viendo esta carga. Vamos a visualizarla aquí. Y se refiere a que en este primer tramo de la estructura se han aplicado 1,5 kilos en cada unión de los perfiles. Es decir, el viento que se presenta aquí, pues se puede calcular como 1,5 kilos en cada de estas partes y revisar los efectos que se vayan presentando, como em, torsiones, como algunas fuerzas en compresión, como algunos nodos también que desplace. Eso puede suceder también. Vemos que esta primera parte es a la que se le aplica esta carga. Es decir, hasta aquí son 2,8 metros. Un poco más con la carga, o más bien la distancia que viene desde la base. Pero más arriba, aquí se aplican otros 1,5 kilos, pero aquí vamos subiendo y se va aplicando una carga un poco mayor, 1,7. Por acá continúa otra zona con 1,9, otra zona más arriba con 2,1 kilos, que pudiéramos visualizar como una carga que parece pequeña, 2 3 kilos de viento, pareciera que no son la gran cosa, pero revisamos que se presentan en varios de los puntos o en varios de los nodos.
Entonces, esto puede ser también, pues a final de cuentas, desfavorable para la estructura. Vemos aquí otras zonas, ya en la parte de arriba con 2,2 kilos, y aquí están marcados estos dos puntos con 13,5 kilos. ¿Por qué tenemos esto? Bueno, pues es que aquí lo que se estaría presentando sería alguna antena de comunicaciones, alguna antena para televisión, para repetición de señales. Vaya, el punto es que hay una cara que está acumulando las fuerzas de viento, que era lo que comentábamos que aquí nos indican los manuales, una parte en la que el viento llega. Entonces, de manera, para un modelo, pues, aquí debe de haber alguna antena, aquí también debe de haber alguna antena, ¿m? Y estas pues tienen una carga mayor, 13,5 kilogramos, que lo mismo pudiéramos visualizar como una carga que no es tan desfavorable, pero hay que visualizar también que entre más alejemos una carga de algún punto de apoyo, pues eso genera un cierto momento. ¿M? Recordemos que al hablar de momentos flexionantes, pues se refieren a una fuerza que se aplica a una distancia. Fuerza por distancia nos da un momento flexionante. Y ahí, pues lo que tenemos sería que una carga, aunque es un poquito pequeña, que está hasta la parte de arriba, pero comparado con la distancia que está desde aquí abajo, hay un aproximado, pues eso genera momentos más desfavorables para ese sentido. También aquí solo se está poniendo por el momento esta carga en este sentido, pero vamos a visualizar acá que hay otra carga que se considera en este otro sentido o en dirección que aquí marcamos como Z, o lo que indica que el viento puede que no llegue desde la dirección X, sino más bien que llegue, que se presente desde la dirección Z. Esa también podría ser otra posibilidad porque no conocemos en realidad cómo se va a estar presentando el viento o desde qué dirección lo va a realizar. ¿Mm? Entonces tenemos por ahí otras consideraciones para el viento. Bueno, vamos a regresar aquí un poco. Algo importante también por revisar es que el viento no solamente se presenta de manera general en toda la estructura, sino que también los manuales nos indican algunas zonas específicas en donde se tiene que aplicar las cargas de viento. Por ejemplo, aquí para que veamos en este otro diagrama más detallado, bueno, nos van indicando cómo se presentan en ciertos puntos más desfavorables. Digamos aquí. Aquí vemos marcado otro tipo de estructura, hablando de otro tipo de geometría, en el que se tiene una cubierta que viene a dos aguas y se tiene en esta parte que para estas zonas nos indican que hay una carga de viento o digamos en el perímetro se coloca una carga de viento, pero en un segundo perímetro que lo están marcando aquí se coloca otra carga de viento. Esto es porque cuando el viento incide en alguna estructura, no solamente se presenta como una carga uniforme, sino que haciendo un análisis más detallado, las normas nos indican cómo es que esas fuerzas de viento en algunas partes pueden ser un poco más desfavorables y debemos de considerarlas. Prácticamente aquí lo que nos están indicando con este tipo de diagrama es que hay algunas zonas en las que el viento se va a multiplicar por 1,5, digamos, por 50% más del valor que tiene.
Pero hay otras zonas en la que el viento se va a multiplicar por dos, o sea, una carga al doble, e inclusive ciertas zonas en las que eh, el viento o alguna de las variables se multiplica por tres, o sea, que ahí se debe de tener mayor cuidado. Algo para lo que nos ayuda la parte de las cargas de viento es sí para revisar la estructura, pero también para revisar ciertos elementos como los anclajes que ahí se tienen. Quiere decir que si vamos a colocar alguna lámina, algún otro tipo de material que recubra esta zona, pues eso se va a colocar con algún tipo de tornillo, con algún tipo de anclaje. Y muchas veces decimos pues que el proveedor nos indique a cada cuánto colocar los anclajes y de qué diámetro. Y ya con ello pues nos basamos en algunas fichas técnicas. Pero de una manera más específica, estos valores o estos eh, pues parámetros de construcción se deben de estar también calculando. ¿Qué tipo de tornillo, de qué resistencia, a qué separación, en qué área se va a colocar mayor refuerzo para que los elementos que son simplemente de recubrimientos, pues no lleguen también a desprenderse o no lleguen a, mm, pues en este caso, a llegar a una cierta falla? Ya se refiere a cuestiones de arquitecturas también, pero es algo de lo que se incluye dentro de los análisis. Les recuerdo, igual para las dudas que se vayan teniendo, preguntas a través del chat se puede estar comentando. Ahorita tenemos unos 5 minutos más disponibles para ir comentando un poco más del tema y vamos a revisar también aquí parte de otro modelo. Pero de las dudas que se van teniendo, preguntas, adelante, lo pueden ir comentando. Como comentábamos también, estos webinars, pues tenemos un poquito menos de tiempo. Buscamos que sea de ayuda para muchos a conocer un poco más de los temas. Ya de manera más específica, pues tenemos los cursos que inician en fines de semana. Tenemos también otros webinars próximos. Claro que vamos a estar realizándolos. El objetivo, pues, es seguir adelante. Con quienes estén pues también disponibles y dispuestos a capacitarse. Pues cualquier pregunta, duda a través de chat. Aquí vemos otro modelo. Este ya es un modelo más, bueno, inclusive parecido a lo que veíamos ahí en el manual, como un tipo techumbre, una nave, una bodega, en el que vemos también una estructura. Y aquí eh, lo que podemos observar es que las cargas del viento se han aplicado, como decíamos, en la parte de barlovento. Aquí vemos estas traves en las que hay una carga que, por así decirlo, está actuando de arriba hacia abajo, o lo que vamos en el eje Y en sentido eh, negativo, o que está presionando a la estructura. Ok, aquí veo una de las dudas. Según el manual de CFDI, a mayor categoría de terreno, las presiones de viento aumentan o se reducen. Eh, Manual de CFDI nos indica unas categorías. Categoría del terreno en la que eh, nos habla de terrenos expuestos o terrenos planos hasta terrenos muy irregulares como montañosos. Regularmente en terrenos más planos, sin muchas obstrucciones, el viento es mayor. O sea, hablamos, por ejemplo, de zonas como planicies, zonas más desprotegidas de obstáculos, pues el viento puede recorrerlos de mayor forma, ¿no? O más rápido, por así decirlo. Pero cuando hablamos ya de terrenos con montañas, con montículos pronunciados que tienen muchas irregularidades, pues para el viento es un poquito más difícil eh, estar recorriendo todos esos lugares y en ese caso el viento es menor. Tomemos como ejemplo algunas zonas de Estados Unidos, prácticamente en la zona sur de Estados Unidos o la zona norte de México, en la frontera, en que son planicies extensas
prácticamente desérticas o semidesérticas, y esto genera también que el viento pueda presentarse con mayor facilidad, o lo que serían tipos de huracanes, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí respondiendo a la duda, comentando un poco más, cuando el terreno pues se presenta más plano, por así decirlo, pues hay mayores fuerzas de viento. Cuando el terreno es más irregular, esas fuerzas de viento pues disminuyen pues, un poco. Pues, ahí estamos viendo el viento que presiona estas caras. ¿Mm? Vemos que hay una parte que se aplicó aquí, una cierta carga, pero en estas zonas pues también se va aplicando otra carga. Aquí se va aplicando otra carga. O sea, lo que se está haciendo es seguir lo que decía el manual de, el manual de CFE, en este caso, que nos indica cómo aplicar el viento en distintas zonas. Y pues, es algo de lo que se va realizando en estas orillas. Conforme a los análisis, pues se determina también cuántos kilogramos de viento son los que se van presentando en esas zonas, con qué valores y en qué ciertas partes son las que van eh, pues actuando. Aquí vemos esta otra cara en la que se está representando también la parte de las fuerzas, pero que van en sotavento. Es decir, ya no es una fuerza que va, digamos, de arriba hacia abajo, sino aquí se está marcando como un triangulito, digamos, invertido, o lo que sería, pues, que las fuerzas van en realidad de abajo hacia arriba, ¿m? O que se presentan en sotavento. Entonces, eso también pues no quiere decir que eh, tal cual que algo esté empujando desde abajo, sino más bien algo está jalando desde arriba, la parte de sotavento. Y los programas pues nos van ayudando para poder llevar a cabo esos análisis de una manera más sencilla. Bien, bueno, ahí vemos otra, igual la gráfica se ve muy desproporcionada, pero eh, las cargas de viento pues también van más bajas. Aquí les voy a cambiar la gráfica para que no se vea tan, digamos, eh, tan grande. Mm. Es cuestión de la gráfica únicamente. Lo que interesa pues es el valor que se tiene marcado. Bien, pues prácticamente vamos ahorita finalizando aquí con algunos contratiempos y todo, no hay ningún problema. Como les comento, vamos a continuar haciendo estos webinars. Tenemos por ahí otros temas, esperemos también no presentar otros contratiempos. Si se presentan, pues igual continuamos. Eh, pero de lo que quiero comentar como resumen, aunque muy breve para lo que fuimos trabajando, es que podamos identificar que un análisis de viento conlleva todo un proceso de algunas fórmulas para poder calcular esas cargas que se van presentando, aplicarlas en algún modelo, ya sea de manera manual o con algún programa, y revisar desplazamientos, revisar torsiones, revisar compresiones, tensiones, o sea, todas esas fuerzas o movimientos que provocan en la estructura. Y pues prácticamente todo ese proceso se compone de varios temas. El análisis de viento es pues principalmente obtener las cargas, pero ya hacer todo el diseño, toda la revisión, bueno, pues también conlleva un poco de más trabajos adicionales. Bien. Muy bien, bueno, muchas gracias por aquí, Carlos López, nos da agradecimientos. Mm, Les recuerdo también eh, estar revisando la página de Ingenia. Vamos a estar ahí revisando, publicando nuevas fechas para los cursos, nuevas fechas también para otros webinars. Queden atentos también para que puedan unirse. Análisis de viento, que es el curso más relacionado a lo que estamos viendo, bueno, pues es un curso mucho más completo ya precisamente, en el que vamos haciendo paso a paso toda esta parte del análisis, explicando y detallando pues, más a fondo todo lo que conlleva calcular esas cargas. Bien, otros de los temas, pues igual relacionados al área estructuras. Y vamos finalizando
con esta parte.